Hola, nuevamente estamos dándoles la bienvenida a nuestro programa Revestidas de Virtud. Hoy tenemos una invitada muy querida, muy especial. Ella se llama Elizabeth Marín. Hoy nos estará acompañando con una charla sobre el corazón de nuestros hijos. Queríamos aprovecharla terminando este año para poder comenzar el 2021, si el Señor lo permite, planeándonos un poco mejor sobre cómo trabajar en el corazón de nuestros hijos de una manera más organizada. Ella nos va a compartir unas ideas que seguramente a todas ustedes les van a ser de muchísima utilidad. Le damos entonces la bienvenida a Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todas las que nos están viendo. Es una gran bendición poder compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, queremos conocerte un poquito más, quería que hoy te presentes y les cuentes a las amigas y hermanas que nos están viendo hoy un poco sobre tu vida. Claro que sí. Bueno, yo tengo mi esposo Francisco y tenemos dos hijitos, Sofía que tiene 7 años y Esteban que va a cumplir 3 años. Le damos gracias a Dios por ellos y han sido una gran bendición para nosotros. ¿Hace cuánto eres creyente, Elizabeth? Cuéntanos un poquito de tu vida espiritual. Bueno, cuando yo tenía 9 años, una vecina nos comenzó a llevar a la iglesia. Ella se interesó por nosotros, a mi hermanita y a mí, nos comenzó a llevar a la iglesia y ahí comenzamos a conocer del Señor, con historias bíblicas y todo, aunque no tuve un compromiso firme con el Señor hasta la edad de los 16 años. Pero sí, en sí fue ahí cuando comencé a escuchar y sé que sembrar la palabra de Dios en el corazón de un niño tiene un gran valor eterno. Precisamente ese es el tema que hoy vamos a abordar y pensando un poco en que nosotras como mamás tenemos un llamado que va mucho más allá de cambiar pañales, de dar las primeras compotas, de ayudar a nuestros hijos en ese proceso de andar por la vida. Tenemos un llamado que es mucho más supremo. Y queremos hoy, Elizabeth, que nos compartas un poco sobre eso. ¿Cuál es esa responsabilidad que nos pertenece únicamente a nosotras y que no podemos delegar? Claro que sí. Vamos a mirar un texto que está acá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Si Yali nos puede colaborar con el texto para que lo leamos primeramente. Bueno, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Entonces ahí podemos ver cuál es nuestro papel como mamás, ¿cierto? Nuestro papel en la vida espiritual de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si miramos bien este texto, dice que la palabra de Dios debe estar primeramente en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está primeramente en nuestro corazón, entonces vamos a poder enseñarla a nuestros hijos. Eh, hay un pensamiento que tengo muy arraigado en mí, y es que yo no puedo enseñarle a mis hijos algo que para mí no es importante. O sea, si no es importante para mí, no lo va a hacer para ellos. Y realmente nuestro ejemplo habla más alto que nuestras palabras. Una vez escuché una frase que me llamó mucho la atención. Dice, no hay nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Entonces, es así. Cuando yo puedo hablarle muy bonito a mis hijos, de lo importante que es la palabra de Dios, de lo valiosa que es, incluso puedo aconsejarlos muy bien. Pero si ellos no ven en mí un ejemplo de búsqueda y rendición al Señor, entonces eso solamente serán palabras.
palabras que tal vez pueden marcar sus vidas y que tal vez pueden alejar de Dios, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que nosotros nos podamos interesar en nuestra vida espiritual y la de nuestros hijos. Cuando hacemos esta tarea con responsabilidad, realmente entendemos que es algo que Dios nos ha encomendado a nosotros y podemos encontrar un terreno abonado para sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. O sea, lo principal es el ejemplo. Si yo les doy el ejemplo, ese terreno va a estar abonado y lo voy a poder sembrar más fácilmente. Así es, Elizabeth. También en alguna ocasión tú me compartías un versículo que está en Jueces 2:10, que fue una generación que no conoció al Señor. También algo que conversábamos es la responsabilidad nuestra, que no debe ser delegada a la iglesia, ni a una niñera, ni a las abuelas, sino que nosotras como mamás tenemos esa responsabilidad tan grande de abonar esa tierra, ¿cierto? La tierra del corazón de nuestros hijos y sembrar en ellos la palabra. No sé si de pronto nos quieras compartir un poco sobre ese versículo. Claro que sí. Hay un ejemplo muy importante en Jueces, pero también quise tomar uno en Gálatas 6. Vamos a mirar un ejemplo en Gálatas 6, versículos 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando nosotros miramos la forma en que nosotros estamos sembrando, nos podemos dar cuenta que las consecuencias, cuando no lo hacemos, no sembramos en la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, las consecuencias son lamentables, porque esa tarea no ha sido encomendada a la iglesia y tampoco ha sido encomendada a la escuela, no ha sido encomendada a un tercero ni a los abuelos, sino a los padres. Desde Jueces, en Jueces también lo vemos, que es algo que Dios delegó a los padres. Y uno ve, por ejemplo, en este capítulo de Deuteronomio que acabamos de ver, que también es una responsabilidad, o sea, una y otra vez es repetitivo en la palabra de Dios que es enseñado la responsabilidad de los padres sobre la educación espiritual de sus hijos. Entonces, em, nosotros somos los que estamos con nuestros hijos todo el tiempo, ¿cierto? Y somos los llamados a poder, o sea, compartimos tiempo con ellos, espacios con ellos, y somos los llamados a poder tener este trabajo espiritual en sus vidas. Vamos a pensar un poquito. ¿Cuánto tiempo pasa un niño en la escuela, supongamos, en su escuela, en su colegio? ¿Cuánto tiempo pasa un niño ahí estudiando? 4 horas, algunos 5, 6 horas o más, ¿cierto? Por lo general. Entonces, ellos están estudiando cosas muy importantes para la vida, ¿cierto? Pero que no tienen un valor eterno. Son cosas que ellos necesitan saber, pero realmente son cosas que pasan, que son de esta tierra y no trascienden. Entonces, si uno mira bien, la eternidad es mucho más valiosa e importante. Y para lo más valioso e importante no los estamos entrenando. No nos esmeramos por aprender, por sacar, por trabajar, por mirar cómo hacer algo mejor con ellos. Entonces, creo que ese es un problema que tenemos las mamás. Nos enfocamos en algo trivial cuando lo importante es enfocarnos en algo realmente importante, que es la eternidad. Y creo que ese enfoque debe comenzar desde muy temprana edad, Elizabeth. Tú nos comentabas que desde el vientre tú le estuviste conversando y leyendo a tu hija mayor. Quería que nos compartieras un poco sobre esta experiencia. Sí, realmente yo pienso que la palabra de Dios se debe sembrar pronto en el corazón de nuestros hijos, incluso desde que están en el vientre, porque antes de que ellos nazcan podemos cantarles, podemos hablarles, podemos contarles las historias bíblicas, repetirles muchas veces. Y ya cuando ellos comienzan a hablar,
ya les podemos, como les tenemos repetición de tantos versículos y tantas historias que ellos ya han escuchado, entonces va a ser mucho más fácil. Les podemos hacer unas tarjeticas donde podamos mostrarles, ya sea con letra, pues para mí fue muy práctico con letra, pero también podría ser con imágenes. Creo que tenemos un una imagen ahí donde podemos ver cómo se puede hacer de las dos maneras. Podemos hacerlo con letra o con imágenes de sembrar, o sea, de poderles ir diciendo, esto dice, y ya cuando ellos comienzan a hablar, va a ser mucho más fácil para ellos porque ya les hemos repetido mucho. Ellos ya lo van a tener en su mente y va a ser fácil para ellos decirlo. Entonces, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy importante en la vida de nuestros hijos. Estuve leyendo un poco sobre el feto cuando está obviamente en el vientre. Desde la semana 16 aproximadamente puede empezar a escuchar sonidos del corazón de su mamá y otros sonidos internos. Y a partir de la semana 20 a la 24 ya cuando su oído se empieza a desarrollar, puede escuchar sonidos del exterior. Entonces, qué importante empezar desde esa edad tan temprana a leerles la palabra como tú lo hiciste. Y Elizabeth, también nos contabas en algún momento cuando los niños ya van creciendo, enseñarles a leer desde edad temprana. No sé, más o menos aproximadamente entre los 4 y 5 años fue que empezó tu hijita mayor con este proceso de lectura, porque tienes un propósito especial y quería que nos explicaras un poco más cuál es esa meta que tú tenías cuando tu hija tenía esa edad. Bueno, realmente para mí, que Sofía aprendiera a leer pronto era muy importante, porque realmente la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, creo que lo tenemos ahí también para proyectarlo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, yo puedo, o sea, lo que yo le diga es importante y puede ayudarle, pero lo que le diga la palabra de Dios es algo realmente de valor muy especial en la vida de mis hijos. Entonces, realmente lo que da sentido y lo que puede penetrar en el corazón de ellos es la palabra de Dios, no la mía. Entonces, en ese sentido fue que yo quise trabajar con mis hijos, que ellos aprendieran a leer pronto. Yo sé que hay muchos que dicen que no es bueno antes de los 7 años, que es contraproducente. Bueno, hay muchas opiniones en cuanto a eso, pero yo personalmente adopté esa postura de enseñarles a leer pronto porque para mí es muy importante que ellos reciban el alimento espiritual directamente de Dios, de la palabra de Dios. Una cosa muy importante, pues yo les puedo hablar, les puedo enseñar, pero como a mí me habla la palabra de Dios, a ellos también les puede hablar. Y en ese sentido es que yo puedo descansar, que Dios tiene algo para decirles y yo no puedo como evitarles ese encuentro con la palabra de Dios. Tú nos compartías un programa muy especial que se llama Amos y que es gratuito. Entonces, si puedes compartirnos un poquito más a todas las hermanas y amigas que nos están viendo hoy en Revestidas, ¿de qué se trata? Bueno, Amos 5:24 es un material que encontré en YouTube que sirve para que las mujeres, las mamás o los papás les enseñemos a nuestros hijos a leer. Es algo muy sencillo, se puede hacer diariamente y es un método muy sencillo y muy práctico para que ellos aprendan. Yo lo comencé con Sofía y rapidito, en 6 meses ya ella sabía leer. Lo hicimos diariamente, lo hicimos muy tranquilamente, pero me dejó muy impactada el, como lo que a ella le quedó, porque vi durante todo ese tiempo que lo estuvimos haciendo, tiene historias misioneras, tiene para reforzar lo que se aprende, y durante ese tiempo vi que eso fue muy beneficioso para ella, incluso me hablaba, de cosas muy prácticas, que me ocurrían
pues a mí normalmente acá en la casa y ella misma me hacía caer en la cuenta de que yo estaba equivocada. Entonces, fue algo que Dios usó realmente con nosotros para su gloria y me sirvió mucho ese material y le doy gracias a Dios por eso, porque así fue que ella aprendió a leer. Ella aprendió a leer a través de ese material de Amós 5:24. Es decir, que a los 5 años ya Sofía sabía leer. Sí, a los 5 ya sabía leer. Ella aprendió muy pronto, en 6 meses. En 6 meses. Yo también estoy haciendo ese programa con uno de mis hijos y que tú me lo recomendaste y la verdad es que lo recomiendo 100%. Es muy bíblico y es asombrosa la forma en que ellos pueden complementar el proceso de lectura con la Biblia, con las historias misioneras, como Ujú. tú dices. Les vamos a dejar el enlace para que puedan ingresar al sitio en donde pueden hacer la descarga gratuita. Bueno, también tú nos comentabas, Elizabeth, sobre el devocional que hace de manera personal Sofía. Nos encantaría mucho que nos puedas compartir cómo lo hace, cuál es la estrategia, a qué hora, cuánto tiempo toma, cuánto lee ella solita de su propia Biblia. Si nos puedes compartir, por favor. Claro que sí. Ella, bueno, cuando aprendió a leer, inicialmente lo que hice fue como que ella se afianzara bien en la lectura, para que no se frustrara cuando pues comenzara ya a hacer sus escritos o así. Entonces, lo primero fue que ella practicara mucho la escritura y la lectura. Ella todos los días empezó a leer, solamente leer en la Biblia. Leer no más, pero no escribir hasta que ya fue más fluida leyendo. Cuando ya le noté que tenía más fluidez al leer, la empecé a motivar para que ella pudiera hacer su propio devocional. O sea, nosotros lo hacemos en familia, en la noche, pero ella también me parecía importante que lo hiciera ella solita. Entonces ya ella le es bueno, por ejemplo, marcarles un cuadernito, organizarles algo con su nombre, mi devocional, bueno, y la Biblia, una Biblia que sea entendible para ellos y marcársela, que quién se la regaló, todo eso. Y que ellos puedan tener eso como de ellos, ¿cierto? Algo propio, algo que es de ellos, porque la palabra de Dios le habla a ellos. Entonces, marcarles ese cuadernito y bueno, y explicarle, bueno, aquí puedes hacer tus devocionales, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes leer el capítulo y sacar un resumen porque ya sabes leer, porque ya entiendes, ya estás comprendiendo. Eso les ayuda mucho también en la comprensión lectora, les ayuda mucho a desarrollar el vocabulario. A veces ella dice unas palabras que uno dice, ¿de dónde sacó esas palabras? No, no sabe uno, pues, en toda la lectura que hace, de todas las palabras, o sea, realmente el vocabulario se enriquece cuando ella misma se puede acercar a lo que es la palabra de Dios, porque va teniendo un concepto más amplio de las palabras y uno a veces como que se asombra de todo lo que aprende. Entonces, ya explicarle cómo hace, bueno, de acá saca un resumen, esto es un resumen, así se hace, le da uno unos ejemplos, 1, 2 ejemplos, 3, lo va mirando y ya le va enseñando, bueno, hágalo y ya yo le miro cómo le quedó. Ah, bueno, le hizo muy bien, felicitarle, mirarle que le quedó muy bien. Y así ella, ahorita ya ella sola lo hace, o sea, ya ella tiene su tiempo, por lo general por ahí media hora. Hay días que se ha demorado mucho más porque hay cosas que no ha entendido, entonces se va a la otra Biblia a buscar y mira, y no entendí esto, entonces ya está como interesándose en estudiar la Biblia, que eso es algo que ella ha desarrollado por sí misma en este tiempito que ha tenido, de estudiarla ya. O sea, primeramente era solo leerla, pero ella ha ido avanzando, no ha sido algo que como impuesto, sino que ella misma ha ido mirando, ay, no entendí esto, quiero saber más qué significa esto. Y ha sido muy bueno. También otra idea podía ser, por ejemplo, organizarles una mesita de ellos, donde ellos puedan tener unas tarjeticas donde puedan hacer sus peticiones de oración, un cojincito donde se puedan arrodillar a orar y tenerles ese espacio ahí especial, por ejemplo, decorarlo, un espaciecito ahí donde se pueda decorar mi tiempo con Dios o mi altar familiar, no sé, o sea, algo que los motive a ellos a poder hacerlo. Y es Elizabeth, muy importante para los niños, ¿sí?
Disculpa, pensé que ya habías acabado, discúlpame, es que la señal se fue un poquito. Ok. Ok. Y cuando tú dices la otra Biblia, cuéntanos un poquito de esa otra Biblia. ¿Cómo fue? Y también Sí, estaba pensando mucho en que es una niña que puede acceder a una Biblia que de un adulto. O sea, estamos hablando de que Sofía no solamente lee las Biblias que son adaptadas para niños, sino que ella hace su devocional en una Biblia para adultos. ¿Es así? así es. Bueno, cuando estaba bien pequeñita, yo sí le leía, era historias de la Biblia. O ya después, cuando ella comenzó, le dimos su Biblia Reina Valera 1960 y ella empezó a leer ahí normalmente. Luego ella misma leyendo me dijo, mami, necesito, yo hay cosas que no entiendo en esta Biblia. ¿Me podrías mostrar la Biblia verde? Porque nosotros tenemos otra Biblia entendible el lenguaje. Entonces, ¿me podrías mostrar la Biblia para yo ver qué significa? Entonces ella se iba de esta Biblia, de esta versión Reina Valera, se iba a la otra Biblia a mirar qué significaba lo que ella había leído. Entonces empezó como en esa búsqueda de mirar los significados, qué significaba esto, como allá más de estudiar y aprender más de lo que ella quería entender. Y eso fue muy bueno. Y entonces le conseguimos otra Biblia que era la otra versión y ella la ha ido pudiendo, pues la ha ido entendiendo más fácilmente. Entonces ya puede tener las dos versiones, tanto la Reina Valera como la otra, y ya puede hacer como un estudio de las dos y le es mucho más fácil así. La otra es la nueva traducción viviente, ¿sí? Sí, la nueva traducción viviente, Ujú. correcto. Excelente. O sea que Sofía tiene 7 años y ya hace su devocional solita. Solita, sí, claro que sí, Especial. para la Bueno, gloria del Señor. Elizabeth, amén. Mm. Y bueno, pasando un poco, como regresando un poquito más bien al tema que tú nos comentabas de la memorización, con las tarjetas, no sé si de pronto Yali tengas forma de mostrarnos esas tarjetas que tú usaste cuando ella era muy bebé, que todavía no sabía prácticamente sostener una conversación, pero estaba aprendiendo el proceso de lectura. Si puedes profundizar un poco más en este tema, te lo agradecería. Sí, pues, a ver, inicialmente cuando ella comenzó a hablar, nosotros le hicimos unas tarjeticas, sería de las primeras que hay, Yali, de las primeritas que hay como más arriba de ahí. Entonces, nosotros comenzamos con ella a hacerle unas tarjeticas en cartulina muy sencillas. Yo quise hacerlo con letra para que ella se fuera identificando ya las letras, las palabras, y así fue. Aunque también está la opción de hacerlo con dibujos o imágenes, pero en este caso, al ver las palabras todos los días, yo iba pasando el dedo por las letras y le iba diciendo que decía, entonces ella ya se fue grabando qué letras eran. Lo que yo hacía era con versos cortos. Primero, cuando ella medio empezó como a hablar, ya era capaz de repetir los versos cortos. Por ejemplo, este fue uno de los primeros que se aprendió. La sangre de Jesucristo su limpia de todo pecado. Y entonces yo le ponía solamente una parte. Este versículo es más largo, pero yo le ponía solo esta parte para que ella lo pudiera aprender más fácilmente. Y entonces así comenzamos y cuando ya ella se lo sabía bien completamente, lo que hacía era colocarle otro, otro versículo, también así cortico, y ya repasábamos los dos versículos, tanto este como el siguiente, los repasábamos antes de incluir un tercero. O sea, no es atropellarlo con un poco de conocimiento que no entiende nada, no, sino que va a ir con despacio. No todos los niños son iguales y no todos los niños aprenden a la misma velocidad. Entonces, vamos a ir con calma, irle diciendo, bueno, si ya se aprende este, vamos a hacer allá a incluirle otro. Y ya cuando sabe esos dos, repasamos esos dos y le incluimos un tercero y así vamos avanzando mucho más en la memorización de ellos cuando son tan pequeñitos. Cuando ella empezó a hablar ya se sabía varios, pues se le entendía muy raro, pero ya se lo sabía, entonces era más fácil para ella memorizar así.
Y tú te volviste experta en entender su propio idioma. Uno de mamá sabe qué le está diciendo. Sí, Bueno, Elizabeth, esta es otra muchas manera, gracias. esta es otra manera de Ujú. ilustrarlo, que es con las figuras y la letra. Pues también podría ser figura y letra, o en otros casos, como el otro que sigue ahí, es solamente figura. Entonces, cuando ven la figura y usted le dice, el versículo es este, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando ellos ven esta figura, saben que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es lo que significa esa figura. ¿Sí? Entonces también es otra manera. Son varias maneras que uno puede tener de explicarle, de enseñarle los versículos. Que nos comentabas que era también depende mucho de la forma de aprendizaje de cada niño, aprender a conocer a nuestros hijos para saber cómo enseñarles mejor. Claro que sí, hay diferentes formas y diferentes maneras en que uno puede llegarles. Y lo importante es poder pasar tiempo con ellos mirando cuál es la forma en que ellos aprenden más fácil o mejor, qué necesidad tienen para poderles enseñarles bien. Excelente. Bueno, Elizabeth, ya casi estamos por terminar, nos faltan dos preguntas y una de ellas es la planeación. Muchas veces las mamás estamos tan ocupadas, Elizabeth, que pensamos, no, no tenemos tiempo, estoy muy cansada o está muy pequeño, todavía no, y a veces ni siquiera tenemos un norte, no sabemos hacia dónde ir. Quisiera que tú pudieras, por favor, compartirnos cómo planeas tú estas actividades, en qué momento te sientas a pensarlas, cómo te inspiras. También si puedes ayudarnos a pensar si nos planeamos para cada día, si podemos hacerlo para un año completo, como todo lo que enmarca esa planeación de este tipo de enseñanza que tú les ofreces a tus hijos. Bueno, yo realmente lo hago es por meses. Por ejemplo, creo que Yavi tiene una presentación ahí de cómo se puede hacer. Hice como algo más o menos para algunos meses. Por ejemplo, en un mes se puede trabajar la creación. Podemos aprender varios versículos de la creación, podemos ver el tema de la creación. Bueno, ahí se puede trabajar, hay mucho que trabajar ahí. O otro mes podemos trabajar los 10 mandamientos, el fruto del Espíritu, los nombres de Dios, el libro de Proverbios, que es muy importante para ellos. Por ejemplo, nosotros en octubre hacemos el mes de la Biblia y en ese mes de la Biblia ellos aprenden muchos versículos que tienen que ver con el tema, con la Biblia. Ahorita, por ejemplo, estamos estudiando versículos que tienen que ver con las profecías y el nacimiento del Señor Jesucristo. Y entonces, con las profecías de Miqueas, por ejemplo, se cumplieron, y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, todo eso es muy importante para enseñarles a ellos. Así es que yo lo organizo. O sea, me saco un rato, digo, bueno, quiero ver, por ejemplo, en enero la creación. Entonces, vamos a buscar los textos que tengan que ver con la creación. Voy a mirar si los hago con visuales o voy a ver si los hago con letras, de acuerdo a cómo son los niños míos, mirar cómo los ubico y así con cada uno de los temas que tengo. Lo importante es uno trazarse una meta, porque si uno no tiene una meta, no tiene un lugar donde llegar, ni un horizonte, puede ser que uno diga, bueno, nos vamos a empezar por 5 versículos en un mes, supongamos, 5 versículos, pero empezar, porque si yo no empiezo, nunca voy a sacar el tiempo. O sea, realmente pienso que nosotros siempre estamos con cosas por hacer y si no nos programamos para sacar el tiempo, es algo que siempre vamos a dejar pasar, ¿cierto? Entonces es muy importante, así sean 5 versículos, que yo empiece a hacer el trabajo y en la medida que voy avanzando, que veo que tiene resultado, sé que voy a motivarme a que sean más, a poder avanzar en ese trabajo. Tú decías en alguna ocasión, perdemos tiempo si no nos programamos. Y qué tiempo tan valioso porque es un tiempo que pasa muy rápido, el de la niñez, ¿cierto? La infancia, toda esa etapa que tenemos que aprovechar cuando ese cerebro está, pero aprendiendo y memorizando. Entonces, qué bueno que nos motivemos todas para estar aprovechando muy bien cada tiempo. Mm,
en alguna ocasión nos compartías un texto muy bello para las mamás cansadas, que nos decías que a ti te sirvió bastante. Y también nos comentabas que te aconsejaron, es como si Dios te dice a ti, ven a mí desordenada y cansada, y también permite que tus hijos te vean leyendo tu palabra, así estés despeinada, permite que te encuentren haciendo el devocional, que estén alrededor tuyo. Entonces querías saber si nos puedes compartir ese texto que seguramente será de mucho ánimo en esta noche para muchas mamás. Claro que sí. Bueno, realmente las mamás siempre estamos ocupadas, ¿cierto? Siempre hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que organizar y bueno, pero por lo general es difícil encontrar tiempo para cultivar nuestra relación más importante, que es la relación con Dios. Entonces, en ese momento difícil que yo tuve que pasar cuando Esteban estaba bebé, encontré este texto y me ha llamado mucha atención porque me ayudó muchísimo. Es de un libro que se llama 52 cosas que necesitan los hijos de sus mamás. Y tarde. Subí las escaleras hacia mi habitación. Por alguna razón mantuve la puerta abierta y me senté en el piso a leer mi Biblia por un minuto. Y luego me tendí boca abajo sobre la alfombra para orar. Creo que estuve orando por un minuto completo y luego llegaron mis chiquillos. Eran 4 niños, pequeñitos. Los escuché llegar al corredor, pero aquel día, en lugar de suspender lo que estaba haciendo, permanecía allí acostada, orando. Por supuesto, ellos entraron y estoy segura que puedes imaginarte lo que hicieron. Tearon sobre mí, jugaron con mi cabello y luego pusieron sus caritas sobre la mía. Hola mamá, susurró uno de ellos. Hola querida. Una voz suave pero no frustrada habló desde mi interior. ¿Qué estás haciendo? Dijeron al unísono. ¿Orando? Oh, parecía que estabas durmiendo, dijo un honesto observador. ¿Sabes lo que hicieron después? Estos chiquitines que apenas sabían caminar se acostaron a mi lado, casi encima de mí, y también empezaron a orar. Ellos oraban con palabras entrecortadas que duraron solamente un par de minutos, pero lo hicieron. Mis bebés estaban orando porque habían visto orar a su mamá. Después de algunos minutos ya habían terminado, pero yo me quedé tendida mientras ellos entraban y salían. Luego volvieron a chequear a su mamá que oraba, y Dios puso algo dentro de mí esa tarde. Los días de estudiante universitaria con suficiente tiempo para orar a solas habían quedado atrás. Acostada en el piso de mi habitación, supe cuando Dios me decía, así es como yo deseo que ores de ahora en adelante. Ora en secreto, con la puerta abierta. Quiero que ellos te vean cuando estás conmigo. Quiero que ellos sepan cuando me buscas porque necesitas mi consejo. Quiero que ellos aprendan de ti a caminar conmigo. Recuerdo haberme sentido inmensamente honrada y agradecida. Mi personalidad rígida de tipo todo debe estar correcto podía haberme alejado de Dios por años al estar luchando por lograr que todo estuviera en su lugar, tratando de hacer todo bien antes que pasar tiempo con Dios. Pero aquel día Dios caminó tiernamente conmigo, paso a paso, a lo largo de una de las lecciones más poderosas sobre la gracia que yo haya conocido en la vida. Ven a mí desordenada, ven cuando estés cansada. Permite que los niños se acuesten sobre ti, permite que te interrumpan. No tienes que ser perfecta, solo ven a mí y permite que ellos lo vean. Precioso, Elizabeth, me encanta. Yo sé que esta noche hay muchas mamás cansadas, especialmente hasta ahora, pero bueno, ahí tenemos un aliento, una palabra de aliento de parte de nuestro Señor que es tan tierno y que comprende las etapas que estamos viviendo cada mamá. Entonces, bueno, mucho ánimo para todas. Y para ir terminando ya, Elizabeth, tenemos nuestra última pregunta. Si nos puedes compartir algunas ideas prácticas de cómo nutrir esa vida espiritual de los niños. En alguna ocasión nos comentabas sobre el devocional familiar, que lo hacen de una manera divertida, las canciones que nos compartiste sobre grandes aventuras de la Biblia. ¿Qué otro tipo de actividades podemos hacer en familia?
Bueno, pues realmente hay muchas cosas que se pueden hacer juntos, ¿cierto? Mi esposo acostumbra, cuando hacemos el devocional familiar, él acostumbra con los muñequitos de los niños, con los peluches y los ositos, les cuenta la historia que hemos visto ese día. Entonces, ellos esperan, y más el chiquitico que apenas va a cumplir 3 años, se emociona mucho y se queda así bien pendiente. Él llega y les recobra otra vez la historia con los peluches. Y les cambia la voz y les habla diferente, entonces ellos son pendientes de todo lo que él les enseña y ha sido de mucha bendición, realmente muy agradable para ellos, ha sido muy bueno. También la memorización, por ejemplo, también se puede hacer con canciones. Memorizar con canciones es muy bueno. Hay unas canciones de Steve Green que enseñan a memorizar. Entonces él les dice primero el texto, después la canción y es súper bueno porque ellos memorizan mucho más fácil también cantando, lo reconocen más fácil. Bueno, ahí les vamos a dejar creo también el enlace de estas canciones de Steve Green. También hay otra manera, creo que Yali tiene algo ahí para presentar también, que es algo que se consigue en la librería, ya lo pasó ahorita, es un juego de parejas bíblicas, como un concéntrese, y lo han disfrutado mucho los niños. Es un concéntrese que uno les coloca y ellos forman parejitas y cuando ellos sacan la pareja, deben decir lo que dice el versículo que dice la tarjetica. Así se los aprenden muy fácil. Cuando ellos sacan la pareja y lo dicen, se lo van aprendiendo y hasta pequeñito ya se los está aprendiendo cuáles son. Entonces son juegos muy buenos para ellos, para que ellos puedan avanzar, para que puedan memorizar mejor y hacerlo como en forma dinámica. Hay varias maneras de hacerlo. También ahí creo que está el de juegos. Hay unos juegos también que se pueden hacer tanto para memorizar como para repetir todos los versículos que ellos se saben. Hay juegos, hay cosas que puede uno tomar como herramienta para que para ellos sea mucho más fácil memorizar. Mm, también, a ver, canciones, juegos. Sí, eso sería, y el cronograma, que eso sí es muy importante para uno saber que sigue el próximo mes, poderse ir preparando con tiempo. Excelente, Ujú. Elizabeth. Y no dejemos pasar el viernes de misiones. Cuéntanos un poquito sobre esa actividad tan linda que hacen. Bueno, el viernes de misiones es algo que tomamos por el estudio pues de los niños. Resulta que los viernes en la noche tenemos acostumbrado ver una película misionera. Hay muchas historias misioneras en YouTube. Uno puede buscar una historia misionera para niños y bueno, hacer crispetas, hacer perritos, hacer algo que a ellos les guste comer y podemos sentarnos a ver la película para aprender. Ha sido muy bueno. O sea, Sofía se ha visto hasta 5 veces la misma película y le gusta y le gusta. Yo quiero, ay no, yo quiero volverla a ver y es así, le encanta escuchar y uno aprende mucho de estos personajes que, que han sido historia de misiones y a ellos le enseñan bastante a uno. Por ejemplo, Corrie ten Boom, que es una mujer que el perdón, o sea, uno sobre ella aprende muchísimo sobre el perdón y nos ha impactado bastante como familia. Y entonces eso es una herramienta muy buena, sacar un tiempo específico para dedicarlo a misiones, por ejemplo. Y puede uno buscar un mapa y ubicar dónde está el personaje que estamos aprendiendo, dónde vivía, qué fue lo que pasó con él, hacer como recordar qué cosas de la historia nos impactaron. Eso es muy bueno para ellos. Ujú. Cuando tú vas a trabajar un tema específico con los niños, tú también lo relacionas mucho con el momento que están viviendo como familia o en su carácter. Quería, sí, ya para cerrar, que nos explicaras un poquito, por ejemplo, con el tema del fruto del espíritu, ¿cómo lo haces?
Sí, pues, por ejemplo, hay ocasiones donde uno nota que en el caso de los niños que están peleando mucho, supongamos, ¿cierto? Entonces puede uno forzar esa parte bueno, todo el espíritu y ubicar un arbolito y ponerle fruticas y cuando uno ve un fruto en ellos correcto, un fruto del espíritu, primero explicarle lo que significan y luego, bueno, vamos a hacer estas figuritas que van a simbolizar que hay un fruto en nuestra vida y ellos se emocionan porque, pues claro, ven que el árbol está teniendo frutos, o sea que en este caso es su vida, están teniendo fruto y es bueno. Eso les ayuda a desarrollar un carácter más como el Señor. Entonces, es como trabajarlo de esa manera, de acuerdo como a lo que uno ve que es necesario en ese momento en la vida de los niños, para que tenga incluso mayor, em, pues que sea más real para ellos, que les llegue más al corazón. Bueno, Elizabeth, estamos muy agradecidas contigo por este tiempo que dedicaste y tu familia también para acompañarnos esta noche. No sé si quieras decir algo más que desees compartir o nos despedimos. Paulita, sí quiero decir algo más. Pienso que como mamás es muy importante la forma como nosotros nos alimentamos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos cuidado con nuestra dieta, que comemos, que le damos a nuestra familia, ¿cierto? Pero espiritualmente tal vez no es tanto. Y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, las conversaciones que tenemos, todo lo que gira en torno a nuestra vida afectará a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con todo este tipo de cosas, realmente eso va a ser perjudicial para ellos. Tenemos que aprender a tener como un punto correcto, o sea, que realmente nuestra vida sea agradable delante del Señor. Con las cosas más importantes tenemos que tener cuidado, no solamente cómo nos alimentamos físicamente, sino también espiritualmente, que permitimos que llegue a nuestra vida y a la de nuestros hijos. Eso debería decir por último, porque sé que es algo con lo que luchan muchas más vez con cosas que no están correctas delante del Señor y pienso que es muy importante organizar el parte para que haya un fruto real en la vida de nuestros hijos. Elizabeth, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con muy buenas ideas y lo mejor es que sabemos que son posibles de hacerlas. Yo soy testiga de, de cómo son tus hijos y cómo has trabajado. Y bueno, creo que estamos a tiempo de hacer un trabajo especial en sus corazones. Muchísimas gracias a todas ustedes que nos acompañaron esta noche. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos un próximo viernes con otros temas muy importantes para nuestra vida como mujeres, mujeres creyentes que quieren honrar al Señor. Nos vemos.